De celebración de la Iglesia Alianza, quienes estuvieron animosos. Bueno, la iglesia cumplió 100, yo cumplo hoy 50, voy por la mitad de la iglesia. Le decía al pastor, cuando la iglesia cumpla 150, yo estaré en 100, si Dios quiere. Si Dios quiere y es su voluntad. Lo invito a que abra la Biblia en Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5. La epístola del apóstol Pablo a los romanos, el capítulo 5, y estaremos concentrados en los primeros 11 versículos del 1 al 11. Bien, hermanos, tenemos el texto ahí. Consérvelo ahí un instante y permítame iniciar contándoles la historia de la fabricación de uno de los puentes más famosos que hay en el mundo, el Golden Gate, o conocido como el Puente de Oro o Puente de San Francisco en Estados Unidos. Hace casi un siglo fue construido este largo puente sobre el mar, impresionante su tamaño, su hermosura, porque refleja un esplendor dorado, y fue construido en 2 etapas. La primera etapa, empezaron los obreros a trabajar y resulta que era muy difícil y temeroso, porque si se caían, lo que les esperaba era la muerte. Y en esas épocas no había el arnés, no había protección, no había seguridad. Y efectivamente, en la primera etapa de construcción del puente, 11 obreros cayeron al vacío y murieron. Para la segunda etapa de construcción, los ingenieros determinaron algo, que colocarían una red de seguridad para proteger a los empleados. Y así se hizo. Se colocó la red de seguridad, lo cual ayudó a que mejorara la eficiencia del empleado un 25%. Obviamente, ¿no? Ya saber que hay una red abajo, pues trabaja la persona más confiada. Sin embargo, en la segunda etapa cayeron 19 empleados de la altura. Pero en ese caso, los 19 cayeron sobre la red y salvaron sus vidas. Estos 19 empleados, y es lo importante de la historia, crearon un club, el club llamado Halfway to the Hell Club, que traduce en español el club a mitad camino del infierno. Ellos sabían que sus vidas no eran lo más santas posible. Ellos sabían que tenían unas vidas pecaminosas, en maldad. Y ellos mismos dijeron, al caer en la red estamos a mitad de camino del infierno. Si hubiéramos caído totalmente, hubiésemos muerto y estuviéramos en el infierno. Y se creó ese club de 19 personas. Pero resulta lo siguiente, que ellos tenían una seguridad de condenación. Pero hay personas que cuando están al portal de la muerte tienen seguridad, lo contrario de salvación. Y hay otras personas que tienen la duda, que no saben qué va a pasar con sus vidas después de la muerte. El título que le he colocado a la enseñanza es ¿Se puede perder la salvación? Es un título provocador y durante muchos años los teólogos, los pastores, los predicadores, los laicos han opinado si se pierde o no la salvación. Algunos afirman que si tenemos actos pecaminosos, estos nos pueden conducir a ser expulsados de la gracia de Dios. Otros han considerado y han asegurado que cada vez que pecamos debemos nuevamente buscar la salvación. Pero ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿Se pierde o no la salvación? Déjeme decirle que la salvación no depende de
una red de seguridad o una malla, como en el ejemplo que les estaba colocando. La seguridad depende de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. La Iglesia Alianza tiene un material maravilloso que a veces se le es explicado a quienes se bautizan. Y ese material dice lo siguiente, que la salvación depende de Dios el Padre. ¿Por qué Dios el Padre? Porque la Biblia dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Si usted ha creído y confiado en Dios, usted está seguro en las manos de Dios. Pero también depende de la salvación del Hijo. Hebreos 7:25 plantea lo siguiente, por lo cual puede también salvar perpetuamente. Escuche lo que dice, salvar perpetuamente, eternamente, ¿sí? A los que por Él, por Cristo, se acercan a Dios. No es temporal la salvación, dice el texto, es perpetuamente. Y también depende de el Espíritu Santo. El muy conocido versículo en Efesios 1 que da a conocer que fuimos sellados con la promesa del Espíritu Santo, que son las arras de nuestra herencia. O sea que es la garantía de la salvación. Y así pudiéramos continuar texto con texto hablando de que la salvación es segura en Cristo, es eterna. Por ejemplo, Romanos dice lo siguiente, por lo cual estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero el texto inicia diciendo, por lo cual estoy seguro. Esa palabra en griego se repite nuevamente en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que inicia estando persuadido de esto. Otra versión de Filipenses 1:6 dice, y estoy seguro de que Dios, inicia así, estoy seguro de que Dios que ha comenzado en vosotros una labor tan excelente la llevará a feliz término en espera del día de Cristo. Y eso de tener seguridad en salvación es lo que se ha llamado teológicamente la doctrina de la perseverancia de los santos, que significa que usted no persevera para ser salvo, usted persevera porque ya es salvo, ya es salvo. Al respecto de esto, un pastor llamado Thomas Watson señalaba, los santos pueden tropezar, pero nunca caerán completamente. La mano de Dios los sostiene y su pacto eterno asegura su salvación. Y uno de los pasajes que más puede acercarnos a la seguridad de salvación es este, Romanos 5 del 1 al 11. Ahí usted va a encontrar como una cadena que nos ata al cielo. Y una cadena, usted sabe, que tiene eslabones. Imagínense esas cadenas que utilizan los barcos como anclas, que son gruesas, y cada eslabón es bastante grueso. Y este versículo, este texto, trae 6 eslabones que nos atan y nos dan seguridad de salvación, y que son también los resultados palpables de que hemos sido justificados. El versículo 1, acompáñeme por favor. Justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Encontramos el primer eslabón, paz con Dios. La tesis de este versículo es que la justificación es una declaración legal, es como un documento que Dios nos da, el cual nos declara justos, ¿sí? Y el resultado que produce es este, primer eslabón, paz con Dios. En días pasados, unos compañeros de trabajo discutían acerca de las guerras que hay ahorita en el mundo. Y unos se colocaban a favor de unos países y otros a favor de otros, ¿sí? Y yo les decía
Tengan cuidado, porque lo más peligroso no es que haya un país en guerra con otro, es que usted esté en guerra en contra de Dios. Eso es lo más peligroso. En este mismo pasaje de Romanos 5, el versículo 10 dice que éramos enemigos de Dios. Es la condición del hombre. El Salmo 7:11 dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Dios está airado contra el impío todos los días. Y la justificación nos ha permitido cambiar de posición, de enemigos de Dios, a ser amigos, a ser sus hijos. Primer resultado, primer eslabón, paz con Dios. El segundo eslabón, una posición firme en la gracia. Versículo 2 dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Dice el texto que tenemos entrada, que tenemos acceso al Padre, y eso ha sido gracias a nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día la gente está un poquito encantada porque hay un candidato presidencial que todo el tiempo es firmes por la patria, ¿no? Ya por ahí hay más de uno fan del candidato. Pero el cristiano verdadero debe estar firmes por la gracia. A eso es a lo que invita el apóstol Pablo en este texto. Porque cuando dice el texto en griego estar firmes en la gracia, lo que significa ese texto en griego es estar parado de pie firme delante de Dios. Que cuando Dios lo llame, usted pueda estar firme delante de Él, convencido que es su hijo. Y que también cuando lo llame, usted pueda decir con mucha alegría: presente. Presente, mi Señor. De eso trata ese texto de firmeza. Es la posición segura que gozan los creyentes en la gracia de Dios. Y el tercer eslabón es esperanza de la gloria de Dios. Termina diciendo el versículo 2: y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. En nuestros días, cuando hablamos de esperanza, la gente en el mundo entiende mal la esperanza. Están entendiendo muy mal. Y note la diferencia entre entender la palabra esperanza en este mundo impío y entenderla bajo la luz de las Escrituras. En este mundo esperanza es incertidumbre. La gente dice, por ejemplo, el muchacho dice: ojalá que vuelva la novia que me terminó. Ojalá que pase el año escolar. Ojalá que consiga un trabajo. Tengo la esperanza de que me aumenten el salario. Para esa gente la esperanza que es incertidumbre. Pero para el cristiano no debe ser así. Dice que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Para el cristiano la esperanza no es incertidumbre, es todo lo contrario, es algo que es cierto, que es certeza, sí, aunque todavía no se haya hecho realidad. Dice: nuestra esperanza se basa en las promesas de Dios. Y son ciertas las promesas de Dios, por lo que decía algo interesante el pastor en la celebración de los 100 años, el pastor Justin, decía que las promesas para nosotros son ciertas, no solo por la promesa que nos dieron, sino por quien dio la promesa. ¿Cierto? A usted le puede prometer a alguien algo y usted dudar. Pero si la promesa fue dada por Dios, no dudaremos, no dudaremos. Y dice el versículo: nos gozamos en la esperanza de la gloria de Dios. La gloria de Dios es el destino final del creyente, el participar de la gloria de Dios. Segunda de Corintios 3:18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. En otras palabras, nosotros estaremos viendo la gloria de Dios,
pero también esa gloria será reflejada en nosotros. Y ese es el tercer eslabón del cual les estoy hablando, la esperanza de la gloria de Dios. Y dice el versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos, y escuche muy bien en lo que también debemos gloriarnos y gozarnos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Gozarnos en las tribulaciones. La gente entiende incorrectamente el gozo. Déjeme decirle que lo opuesto al gozo no es el sufrimiento. Lo opuesto porque debemos estar, según la Biblia, gozosos en el sufrimiento. Lo opuesto al gozo es el pecado. Eso sí es opuesto al gozo. Y debemos gozarnos en la tribulación. Y cuando dice en las tribulaciones, no se refiere a las dificultades que tengo yo en mi diario vivir, sino las tribulaciones que le sobrevengan a causa de predicar a Cristo, de hablar de Cristo, de hablar del Evangelio. Nos gozamos en primer lugar en las tribulaciones. Nos gozamos en vivir con paciencia. Bien difícil que es tener paciencia en la vida, que es la firmeza, esa capacidad de mantenerse firme bajo presión sin sucumbir. Y nos gozamos en las pruebas, dice el texto. Cuando habla de las pruebas, ahí lo que trata es de someter los metales y mirarle una pureza, qué tan puros son. Y para eso se le prende candela, ¿cierto? Y así deben ser las pruebas de nosotros. Mirar y reafirmarnos en los caminos del Señor. Recordemos, hermanos, los tres primeros eslabones: paz con Dios, firmes en la gracia, esperanza de gloria, y el cuarto, recepción del amor divino. Versículos del 5 al 8. Dice así: porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hoy se habla mucho del amor, pero no se sabe realmente qué es. Algunos piensan que el amor es una emoción indescriptible. Otros lo catalogan como un océano de sentimientos, ¿sí? Pero el mundo nos está mostrando ejemplos de lo que no es amor. En días pasados, una periodista decidió casarse con ella misma. Imagínese usted, una boda donde solo está ella, no hay novio. A mí, yo soy de las personas que me encantan las bodas y le aconsejo a los jóvenes casarse y hacer las cosas seriamente delante de Dios. Pero mire lo que hace esta periodista, una mujer ya mayor: casarse ella misma, con ella misma. Eso es lo que se le ha llamado la sologamia, el acto simbólico de amor propio, el exageramiento de la autoestima. Y piensa el mundo que eso es amor, ¿sí? Y eso no es amor. Y pensemos en lo que dijo Jesús, que era amor. ¿A qué nos invita Jesús? ¿A amar a quién? Al prójimo, no a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros ya nos amamos. Y de una forma exagerada, ¿sí? Pero cuando hablamos de amor debemos arrancar este eslabón diciendo: Dios es amor. Es uno de los atributos de Dios. Y este texto dice: el amor de Dios está en nuestros corazones por el Espíritu Santo para siempre. Para siempre. El ser humano deshoja margaritas y dice: me quiere, no me quiere. Un día ama, otro día no. Pero el texto con Dios dice que el Espíritu Santo ha sido derramado de forma exuberante en su vida para siempre, para siempre. Y deberíamos preguntarnos: ¿quién amó primero? ¿El hombre a Dios o Dios al hombre? Primera de Juan 4:19 dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó
primero. La iniciativa es de Dios el Padre. Pero miremos en qué consiste ese amor. Versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Cuando éramos incapaces, impotentes de salvarnos. Esto es un amor con hechos, con realidades. Cristo llegó en el momento oportuno y muere por los pecadores. Cuando el versículo dice éramos impíos, lo que quiere decir es que éramos indeseables. Y en esa condición Dios decide amarnos. Versículo 7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Lo explico. Lo que quiere decir es que nadie está dispuesto a morir por otra persona. Así la otra persona sea supuestamente muy buena. Nadie quiere dar la vida por otra persona. Sin embargo, nosotros que no éramos buenos, que no éramos deseables para nada, el punto de Pablo aquí en este versículo es que de todos modos Cristo sacrificó su vida por nosotros. Y esto es lo que se llama este pedazo de texto del amor de Dios en Romanos 11, es una perícopa, un pensamiento del apóstol Pablo completo, una unidad de pensamiento sobre el amor que su punto más alto llega en el versículo 8 y que seguramente usted lo sabe. Y repítalo conmigo, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios es totalmente sobrenatural. No había nada en nosotros, hermanos, que despertara o suscitara el amor de Dios hacia nosotros. ¿Y cuál debe ser nuestra actitud? ¿Cuál debería ser nuestra actitud? El escritor inglés C.S. Lewis decía lo siguiente: el cristiano no piensa que Dios nos ama porque somos buenos, sino que Dios nos hará buenos porque nos ama, porque Él nos ama. Y ese amor nos conduce a lo siguiente, hermanos. Versículo 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira de Dios. Y es otro eslabón, el amor divino en nosotros y ahora el ser salvos de la ira de Dios. El versículo dice que somos justificados en su sangre. Las referencias a la sangre de Jesucristo, de que Jesucristo estando en la cruz sangró, son importantes. Porque recuerde que el sacrificio que se hacía de los corderos en el Antiguo Testamento, era necesario que el cordero sangrara. Y pasó en nuestro Señor Jesucristo. Y por esa sangre de Cristo en la cruz, por ese precio pagado, nosotros somos, y ese eslabón es muy importante, salvos de la ira de Dios. Levítico 17 nos lo ejemplifica de la siguiente manera: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Esa sangre, esos corderos, hacían expiación de las personas por sus pecados, pero ahora tenemos la obra redentora de Cristo, y por esa obra somos salvos de la ira. Cristo soportó la furia y la ira de Dios en la cruz del Calvario, que correspondía al pecador, a usted y a mí. Y esa es la buena noticia. Somos eximidos de todo contacto de la ira de Dios. Y el último eslabón, versículo 10, habla de la reconciliación. Versículo 10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Dios no necesitaba reconciliarse con el hombre. Era el hombre el que necesitaba reconciliarse con Dios. En un problema siempre hay un agresor
un agresor y un agraviado, ¿cierto? Y generalmente el agresor es a quien se espera que haga la iniciativa de pedir perdón. Pero en este caso el agraviado, Dios, es el que busca la reconciliación con el hombre. Y reconciliación es el establecimiento de una relación. Dios quiere que hombres pecadores lo busquen y sean salvos. Segunda de Corintios 5, 18 ejemplifica de manera maravillosa este tema de la reconciliación. Les leo, hermanos, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo en Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. El versículo dice: reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Tengamos esto muy en cuenta, que la reconciliación se produce porque fue el Hijo de Dios el que murió. Hace 2 meses me encontraba yo en el país de Dubái. Fui invitado a un evento educativo. Y estando allá en Dubái, salía por la ciudad, iba con un grupo de amigos, iba un chofer, y el chofer era de Pakistán, un pakistaní. Y él me iba hablando de las mezquitas grandes, hermosas que hay en ese país, y diciéndome que él era musulmán. Y yo le dije, pues yo soy cristiano, ¿sí? Y me dice él, pues no hay mucha diferencia entre los cristianos y los musulmanes. La diferencia es muy pequeña. Nosotros creemos que Jesucristo es un profeta y ustedes creen que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y yo le dije a él, déjeme decirle, señor pakistaní, que la diferencia no es pequeña, que la diferencia es grande, que la diferencia es enorme, gigantesca, porque de acuerdo al libro de Hebreos, ahí vemos la superioridad de Cristo. Cristo, señor pakistaní, es superior a los profetas. Y usted que me oye, Cristo es superior a los ángeles. Cristo es superior a cualquier sistema religioso judaico. Cristo es superior a Abraham. Cristo es superior a Moisés. Cristo es superior a la ley. El sacrificio de Cristo es superior a cualquier sacrificio en el Antiguo Testamento. Señor de Pakistán, y si ustedes que me oyen hoy, lo maravilloso fue que es el Hijo de Dios el que murió en la cruz, y es por él que tenemos entrada al cielo y salvación y vida eterna. Somos reconciliados porque fue el Hijo de Dios el que dio su vida y murió por nosotros. Versículo 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, en quien hemos recibido ahora la reconciliación. Finaliza así este sexto eslabón de esa cadena que nos une al cielo, de esa cadena que por medio de la justificación nos da entrada a los lugares celestiales. Reconciliación que nos trae armonía entre Dios y el hombre creyente. Repasemos los 6 eslabones, hermanos. Paz con Dios, firmes en la gracia, esperanza de gloria, recepción del amor divino, somos libres de la ira de Dios y hemos sido reconciliados con Dios. Estos 6 eslabones nos encadenan a Dios eternamente. Pero no quiero finalizar esta enseñanza hoy con una conclusión, sino con 6 advertencias. Si hay 6 eslabones, miremos 6 advertencias. Hermanos, la salvación no se pierde. La salvación es segura y eterna. Es la perseverancia de la salvación.
El problema es que muchos nunca la han tenido. Ese es el gran problema. Y ahí es donde voy a enfocar las 6 advertencias. La primera, no son salvos quienes piensan que la gracia es licencia para pecar. Cuando alguien cree que la gracia es licencia para pecar, esa persona lo que necesita es gracia para ser salvo. Precisamente. Dijo el apóstol Pablo, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. No son salvos quienes piensan que la gracia es licencia para pecar. Segunda advertencia, no son salvos quienes solo aparentan ser salvos. La salvación no se pierde. El problema es que hay personas aparentando ser salvas y no lo son. Y no lo son. ¿Conoce usted personas que recitan textos bíblicos de memoria? Que se han hecho miembros de una iglesia, que se han bautizado, que realizan actos religiosos, que asisten cada 8 días a una iglesia, pero que viven practicando el pecado, sumidos en el pecado. Entonces nunca han sido salvos. Tito 1:16 dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Lo niegan. Tercero, no son salvos quienes nunca han sido conocidos por el Señor. Quienes no han sido conocidos por el Señor. El muy conocido texto donde dice lo siguiente, no todo el que me dice, Señor, Señor, palabras de nuestro Maestro, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, y mira el nivel de estos, ¿no? No profetizamos en tu nombre, estos profetizaban. Y en tu nombre echamos fuera demonios. ¿No es lo que estamos viendo hoy en día? Gente echando demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿No es lo que estamos viendo? La promoción de los milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Fíjense en algo, hermanos. Dice, nunca os conocí. No dice, en alguna ocasión los conocí y se apartaron. No. Jamás fueron conocidos por el Señor. No son salvos quienes nunca han sido conocidos por el Señor. Cuarto, no son salvos quienes se apartan de los caminos del Señor, quienes apostatan de la fe. Primera de Juan 2:19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. La salvación no se pierde. Ellos nunca la tuvieron, nunca fueron justificados, nunca. Quinto, no son salvos quienes son falsos maestros. Y muy peligroso quienes lo siguen a estos falsos maestros. Segunda de Pedro 2 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones. Muchos seguirán sus disoluciones. Y lo estamos viendo hoy en día. Lo estamos viendo. Termina el texto diciendo, sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda. No se tarda. Y número 6, no son salvos quienes aman las cosas de este mundo. Primera de Juan dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hermanos, es glorioso lo que ha hecho el Señor por nosotros, de darnos salvación, de encadenarnos a una vida eterna, de ser salvos de la ira de Dios. Pero es muy peligroso para aquel que aún no ha creído.
para aquel que aún no ha entregado su vida a Dios, para los que no son salvos, para aquellos que aún no han creído, sea que haya alguien así aquí en la iglesia en este momento, o que usted tenga un familiar que aún no haya creído en Cristo nuestro Señor, pues hay una voz de esperanza, que las puertas del cielo están abiertas de par en par, que todavía se predica el evangelio y que todavía hay la oportunidad de arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo como su Señor y Salvador para tener vida eterna. Todavía hay la oportunidad. La obra salvadora de Cristo está siendo anunciada a mucha gente, a mucha gente. Oremos, hermanos. Padre Santo, te damos gracias porque tu palabra dice que poderoso es Dios para guardarnos sin caída y sin mancha. Padre Santo, gracias porque la salvación es perpetua, es eterna, es segura. Gracias, Señor, porque tú nos garantizas, Señor, estar siempre contigo. Y eso es maravilloso y en eso nos gozamos. Y ese es el punto central, Señor, de hoy, de la justificación, Señor. De la obra que has hecho, Señor, para justificarnos y reconciliarnos con el Padre. Pero Padre Santo, también oramos por aquellos que dudan de su salvación, Señor. Para que tú los afiances, Señor. Para que tú los abraces. Y Padre Santo, también oramos por aquellos que aún no han creído en Cristo como su Señor y Salvador. Padre Santo, cautívalos. Dales el don del arrepentimiento de sus pecados. Dales el don de fe para creer. Si usted conoce un familiar, un amigo, un hijo suyo que aún no conoce del Señor, que aún está en tinieblas, pídale a Dios. Qué maravilloso es tener la esperanza en Dios y no en personas de este mundo. Dios es bueno. Dios es misericordioso y Dios puede traer salvación a aquellas personas, familiares que usted ama y que usted quiere. Pídale hoy al Señor que por su misericordia, que son grandes, Señor, puedan ellos creer, puedan venir también a la iglesia, Señor, a adorarte, a exaltarte. Padre, Señor, trae salvación a todos aquellos que te necesitan, a esos pecadores, Señor, que buscan, Señor, la salvación y aún no la tienen. Padre Santo, te damos gracias porque en esta iglesia hemos predicado el evangelio, hemos creído y seguimos adelante, Señor, exaltándote, dándote gracias, dándote honra y honor. Y si fueron 100 años, seguirán siendo muchos años más, donde nos permitas ser el pueblo de la palabra de Dios. En Cristo Jesús te hemos orado. Amén.